Muy buenas tardes, estimada audiencia. La Asociación Civil Participación Veracruzana les da la bienvenida a nuestra actividad política virtual denominada Conversatorio el COVID-19 y su impacto en el sector productivo. Nuestra asociación civil promueve los principios de participación ciudadana y democracia como base en el desarrollo regional y por eso llevamos a cabo esta actividad informativa en cumplimiento con nuestro objetivo social. El día de hoy me da mucho gusto saludar a unos estimados compañeros y amigos. Saludo con mucho gusto a la licenciada Lisette Carrillo Pérez, especialista y consultora de grupos organizados que generan proyectos productivos. Buenas tardes, licenciada Lisette, gusto saludarte. Buenas tardes, licenciado Jorge Vélez. Buenas tardes a mis demás compañeros. Gracias. También es un gusto saludar a mi amigo el ingeniero Javier González Bautista, coordinador general del Comité de Vinculación Social del Comité Estatal de nuestra Asociación Civil Participación Veracruzana. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, amigos. Mucho gusto en saludarlos y escucharlos también. Gracias, Jorge. Muchas gracias y también es un gusto saludar a nuestro amigo, el profesor Manuel López Vázquez, quien es el secretario de enlace con el sector rural del Comité Estatal de nuestra Asociación Civil y supervisor escolar de la Zona 43, con sede en Texhuacán, Veracruz, en la región de Zongolica. Muy buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, compañeros. Gusto en saludarlos. Gracias, profesor. Bien, pues en este día, en otra actividad más dentro de este conversatorio, hay un tema muy importantísimo que tiene que ver, por supuesto, que con la economía de nuestro país, con la economía nacional, y son los sectores productivos, que esto es la base fundamental dentro de la economía. Y yo quisiera poner el primer tema en la mesa para que empecemos a tener este conversatorio, que es en tiempos de crisis derivados del COVID-19, ¿qué sectores productivos consideran que han tenido un mayor impacto negativo por las circunstancias del resguardo? Iniciamos. ¿Quién dice yo? Le damos la palabra de entrada a la licenciada Lisette Carrillo. La equidad de género hay que aplicarla. La siguiente empezar, mis compañeros. Bueno, antes que todo, con respecto a esta pregunta, y quiero resaltar que todas las naciones, todo el mundo está siendo afectado en su economía interna. ¿Sí? He visto comentarios muy desagradables en contra de autoridades locales, municipales, estatales, a nivel federal, argumentando que por tal persona estamos así, ¿no? Entonces, estos son comentarios negativos que no suman y solamente es para recalcar que todos los países, todas las autoridades están viendo qué hacer para reactivar sus economías. Obviamente, un sector que se vio muy afectado y a manera personal, y puedo decirlo, es el sector turístico. Aquellos que se dedican a dar alojamiento, esparcimiento, comercio relacionados al turismo, transporte, es el que para mí fue mayormente afectado. ¿Por qué? Porque al estar todas las personas resguardadas en casa, pues obviamente no hay esa afluencia de clientes, de visitantes, y todos aquellos que están alrededor del turismo, pues bueno, están siendo mayormente afectados, ¿no? Esto es lo que yo he visto, es lo que he podido comprobar en estos últimos días, los comentarios que se han visto, y también a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los vuelos internacionales, ya sea por trabajo, por turismo, se fueron también cerrando, ¿no? Otra cosa que también afectó es el tema de las importaciones. Veracruz es un puerto de altura que recibe productos de todo el mundo y también turismo. Entonces, ese tema de las importaciones, al cerrar algunas fronteras por cuestiones, ¿cómo se llama?, de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que dio ciertas recomendaciones que incluían parar y frenar un poquito este movimiento, pues también vio afectado.
al no haber importaciones y exportaciones, pues también se vio afectado porque pues no había insumos para aquellas empresas que requerían materiales, materias primas, alimentos o manufacturas importadas. Entonces, o que también se estaban importando, ¿no? Entonces, esos son los que, a mi punto de vista, nos hemos visto afectados. A manera personal, pues yo ya había trabajado, incluso aquí está Javier, que no puede mentir, en un programa, ¿no? De una serie de talleres que íbamos a desarrollar en ciertos lugares y que nos tuvimos que frenar. ¿Por qué? Porque pues obviamente pues, no podíamos salir, no podíamos convocar a las personas y teníamos un plan de trabajo que tuvimos que detener, ¿no? Entonces, algunos servicios también se fueron afectados, principalmente aquellos en lo que implicaba reunir a personas, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir, Jorge, ¿no? Muy bien, licenciada Lisette. Bien, creo que es muy correcto y muy puntual su comentario. En la siguiente, le vamos a ceder la palabra con la misma pregunta al ingeniero Javier González Bautista. En estos tiempos de crisis derivado del COVID-19, ¿qué sectores productivos consideras que has tenido un mayor impacto negativo? Adelante, Javier, por favor. Gracias, Lick. Buenas tardes nuevamente. Pues mira, efectivamente coincido con lo que Liz ha comentado. El sector de turismo, hotelería, transporte, pues es uno de los más afectados. Sin embargo, otro sector productivo es el que se deriva de la industria de la transformación o de la maquila, como es la producción de autos, porque tiene muchísimos vínculos con los productores de autopartes. Hay una gran cadena de proceso ahí que se detiene. Y bueno, el ejemplo es que se han dado como primera tipo de constructora o de actividad económica vamos a decir, la liberación de esta parte de la economía para producir los autos, ¿no? Por supuesto que son de los más importantes y quiero agregar de manera personal otro sector muy, digamos, derivado con problemas de consecuencia en la economía es el de la construcción. La construcción es un sector que mueve muchísimas personas. Lo vemos en obras desde pequeñas a grandes que generan una serie de actividades complementarias, ¿verdad? Si quieres hacer una casa, un edificio o una empresa completa, pues mueve muchísima gente de manera directa e indirecta. Así es que esos son los dos sectores que considero que son los más pues afectados en ese tipo de crisis que se presenta, mi querido Jorge. Muy bien, ingeniero Javier. Efectivamente, el tema del sector de la construcción, que es uno de los fuertes en nuestro país también, antes de la pandemia, en estos momentos está rezagado, tanto las personas que tienen empresas que son proveedores de materiales, como los mismos constructores. Ahí se manejarían dos rubros entonces, así ¿verdad? Es. Que son los que están en estos momentos a la baja. Bien, profesor Manuel López Vázquez, también, si fuera usted tan amable en comentarnos qué opina sobre en estos tiempos de crisis derivado del COVID-19, qué sectores productivos considera que ha tenido un mayor impacto negativo. Adelante, profesor, por favor. Bueno, sin duda, como lo comentó Liz, es el turismo, sin duda, como lo comentó Javier, la construcción, el ensamble de autos. Todo esto nos lleva a una economía que tenemos en nuestro México lindo y querido, ¿no? Pero aunado a ello, en nuestros propios, vamos a hablar de Córdoba, ¿no? En el sentido cómo se tuvieron que cerrar los comercios, cómo se tuvieron que poner cercos sanitarios en el mercado Revolución, cómo la gente que viene a vender a diferentes comunidades no les permitieron en algunos casos. Estamos hablando, porque cuando hay ese consumo, o sea, esa necesidad, pues es un recurso que está moviendo, ¿no? Y con esta situación de esta pandemia, bueno, fue la orilla de que muchas situaciones quedaron muy alejados de poder comercializar sus productos. Es muy cierto, la construcción, independientemente de que estuvo detenida en algunos casos, quiero comentarlo que en otros casos se estuvo trabajando en
en apoyos por parte del gobierno federal, como es el programa de las escuelas, las escuelas nuestras. O sea, se estuvo trabajando en diferentes partes del estado de Veracruz, ¿no? Pero eso no conlleva a mover una gran economía como la que está acostumbrada nuestro Veracruz o nuestro México. Entonces, esto es algo que el recurso económico de todos, ¿no? Disminuyó, ¿no? El consumo, ¿no? Disminuyó. Entonces, por ende, la economía no está tan estable a nivel nacional. Y lo dijo Liz, o sea, no es de México, es a nivel internacional. O sea, la situación económica es a nivel internacional y dicen que nos viene un rebrote. Entonces tenemos que estar preparados también para esta situación de este COVID que nos viene como una segunda oleada. Gracias. Muy bien, profesor. Se desestabilizó la oferta y la demanda definitivamente. Y hay un documento que ya surgió por parte de la Secretaría de Hacienda llamado Precriterios 2021, a donde ya va visualizando ya para el 2021 un poquito más fuerte la afectación que han tenido o que van a tener ya los sectores productivos, y que aquí en este conversatorio estamos de acuerdo que uno de los sectores que más está impactando, por supuesto, que es el turismo. Lo vemos aquí en nuestra ciudad de Córdoba. ¿Cuántos hoteles hasta la fecha no tienen la demanda que normalmente tenían en los periodos de cada mes, ¿no? Porque cada mes tiene un periodo. Y bueno, los meses de turismo y de vacaciones y los meses ordinarios, donde también las personas que vienen a realizar alguna actividad aquí en nuestra ciudad, negocios, conferencias, etc., pues también se fueron mermando y se detuvo la captación de recursos por medio de la presencia de estas personas. Así es que, así como ustedes lo dicen, en nuestro Córdoba y en todo el país y en el mundo, fue cómo se detuvo, a lo menos en nuestra región, en Córdoba también, la economía formal y la informal, porque todos padecieron este resguardo que tuvo la sociedad por medio de la pandemia, y todos padecieron el tema de la venta. Entonces, estamos de acuerdo en que uno de los principales puntos y problemas que tienen es el sector del turismo. Pero también coincido con ustedes en que hay muchos, como son el sector automotriz, el sector de artesanos también, que nuestro estado de Veracruz tiene muchas regiones que oferta artesanía, también tuvieron o tienen un fuerte impacto. Y bueno, yo considero que va a ser importantísimo que en un futuro y en otra pregunta que aquí viene, vamos a tratar el tema de la manera como se pueda recuperar. Pero sí, creo que todos coincidimos en que nuestro país, ante su riqueza que tiene, uno de los principales factores ha sido el turismo. Así es que, estamos de acuerdo. No sé si nos tengamos que ir ya vamos a esperar un momentito, pero aquí en la región de Córdoba y sus alrededores, aquí tocaban un punto muy importante, donde Córdoba también es un lugar de recepción, donde viene mucha gente a ofertar productos de la región, y que desgraciadamente vimos calles vacías. Vimos también un mercado que es el corazón de la ciudad, como es el Mercado Revolución, que también tuvo un accidente, ¿verdad?, últimamente con un incendio, pero que indudablemente uno de los temas es que también perdió esa clientela que ahorita yo creo que esa capacidad la tienen a un 20 o 15% de venta, siendo el Mercado Revolución de la ciudad de Córdoba específicamente un lugar importantísimo para la comercialización de diferentes productos en la región, y que además nosotros como ciudadanos, ya teníamos esa costumbre y ha sido parte importante. Ahora,
derivado de todo esto, derivado de toda esta problemática que se tiene de la crisis de los sectores productivos, esto es a manera de producción. Esto va de la mano también en la crisis del sector laboral, porque al no estar abriendo un hotel, pues sus empleados no tienen trabajo, no tienen ingresos. Al no estar abierto un restaurante, pues tampoco tienen trabajo, no tienen ingresos. Entonces, ahora, por ejemplo, vemos actualmente aquí en la ciudad de Córdoba como un grupo de personas que son meseros, pues andan pidiendo un apoyo a la sociedad, porque es uno de los sectores, así como ellos, hay muchísimos sectores que han sido golpeados muy fuerte y les ha orillado a salir a la vía pública a pedir ese apoyo. ¿Qué comentarios pueden tener ustedes? A ver, adelante, Liz. Tomo la palabra. Sí, efectivamente, ¿no? Y sí hemos visto a compañeros, ¿no? Que han tenido que salir, pedir un apoyo y todo eso, porque su trabajo, su especialidad, pues es esa, ¿no? Atender al público de forma directa, cosa que con estas medidas, pues no se pueden hacer. Desafortunadamente su trabajo no permite hacerlo a distancia, como en otros, ¿no? Que sí se nos permite trabajar, ¿no? Desde casa y todo eso. Pues el trabajo de ellos es la atención uno a uno. Entonces, se entiende, afortunadamente creo que por ahí ya van a empezar a llegar, los están censando para recibir un tipo de apoyo, porque pues sí, efectivamente, no hay familias detrás de ellos, no hay otra forma de obtener ingresos, no hay otra forma de negociar el trabajo, más que pues esperar, ¿no? Esperar, y esta espera pues obviamente implica que aquellos empleadores pues también tengan que recuperarse, ¿no? No significa, ahorita al parecer con el semáforo naranja nada más van a estar al 30% de capacidad, ¿no? Algunos restaurantes, algunos hoteles, entonces no todos van a poder regresar a laborar, entonces para ellos, digamos, el impacto económico pues se va a extender un poquito más que al resto de la población. Estamos hablando de aquí, de a nivel local. Simplemente pasar por el parque y pasar por los portales entristece, ¿no? Entristece mucho y uno dice, bueno, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Cómo está sobreviviendo, no? Me sumo a ellos, espero que esto pase pronto, espero que cuando esto se reactive, pues bueno, como cordobeses empecemos a consumir aquí local, siempre eso es una estrategia de consumo local, visitar y hacer turismo local se vale, no hay muchas cosas que desconocemos de nuestra ciudad, pues hagamos turismo local, dejemos una derrama de dinero aquí en Córdoba para ayudarnos mutuamente. Muy bien. Ingeniero Javier González Bautista. Sí, Jorge, pues creo que en este caso pues podemos confirmar lo que en la teoría o en los libros se escribe con mucha frecuencia. En época de crisis, sea cual sea la crisis, nos orilla o nos saca a todas las personas fuera de nuestra zona de confort. Y eso nos orilla a ser creativos, innovadores, atrevidos, inclusive a arriesgar cosas que nunca imaginamos. A mí me gustó mucho saber, que lo tengo muy de cerca, una familia con sus hijos, pues obviamente están limitados en el empleo, por no decir lo pierden, pues un empleo limitado y por lo tanto un ingreso limitado, y entonces se crea un propósito en conjunto, con familia, y desarrollan una habilidad que se tiene en la misma familia y instauran e inician un propio negocio en este momento de crisis y que les está yendo mucho mejor ahora en crisis y no venden mascarillas, ¿eh? Les está yendo mejor ahorita en crisis que antes. Entonces, en resumen, Jorge, amigos, los momentos de crisis no son nada agradables, pero nos hacen despertar, nos sacuden de cuerpo completo y muchas veces, Jorge, no es deseable, pero a veces es necesario quitarnos de esa zona cómoda, ¿no? De esa zona donde, no, pues tengo mi salario semanal o quincenal o mensual y no pasa nada, ¿no? Y cuando te quitan el piso y no tienes ni una alita preparada, es cuando la cosa empieza a decir, pues, ¿qué hacemos si das vueltas en la noche, juntas a la familia, etcétera, etcétera? Y surgen, ¿no?
Y aquí, bueno, pues yo quiero ensalzar mucho el trabajo fuerte y notorio de Liz. Liz es una guerrera y creo que ella no me dejará mentir que te salen ideas porque te salen sin hacer nada incorrecto, sin hacer nada indebido ni inmoral. Y ¿sabes qué? Te das cuenta, caray, cómo no vino esa crisis antes, ¿no? Así es que los momentos difíciles, Jorge, también son muy buenas oportunidades para retomar energía, retomar nuevas ideas y sobre todo atreverse. Fíjate, profesor, lo que dice Javier Liz coincide con una notita que ayer vi. Como tú dices que salimos de nuestra sala de confort, una actriz joven que pues ahorita por el resguardo, por la pandemia, obvio, se les reduce su trabajo a cero, sobre todo que no, ya no hay concesiones en las compañías televisoras. ¿Y saben qué se puso a hacer en su hogar con su familia, con su esposo, con su mamá, con un hijo? Se pusieron a preparar hamburguesas Claro. y a ofertarlas y a llevarlas a los domicilios. Pues les ha ido tan bien, que ya está pensando que cuando más o menos esto ya vaya tranquilizándose, en empezar su negocio, poner un locales con venta de sus hamburguesas, Claro. que según han sido un éxito. Eso es lo que tú dices, ante las desgracias que nos suceden, tenemos que sacar nuestro yo, nuestra fortaleza, nuestra inteligencia, que luego muchas veces la tenemos detenida, por ahí está detenida, para expresar esa importancia que cada ser humano tiene, ese potencial que tenemos, que muchas veces no lo desarrollamos. Pero, profesor, su opinión, por favor, profesor Manuel López Vázquez, por favor, ya para cerrar este primer bloque. A ver, por ahí, ¿se le apagó su audio, profesor? Ya está. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Muy interesante los comentarios. Es muy cierto. Lo había escrito aquí en mis anotaciones antes que lo pronunciara Liz. El consumo local. No hay como consumir lo que nuestra comunidad, nuestro Córdoba produce, o nuestras comunidades o nuestras localidades, ¿no? Produce. Viene mucho comercio también de Yanga o de Cuitláhuac, ¿no? Viene hasta de Isla, vienen a dejar sus piñas, ¿no? Entonces, es eso, consumir lo nuestro. ¿Qué sucede? Hablando de ese sentido del despertar ante una crisis o de ser propositivo ante una crisis, desafortunadamente no estamos preparados, o sea, no me refiero a la crisis, sino estamos preparados como personas. Y eso tiene que ver mucho con la educación. O sea, no hay, sin duda, la educación es una parte modular para que una situación de riesgo o esta situación de crisis social, ser imperativo, buscar, no esperar a ver qué me dan, ¿no? Tengo entendido que el día de ayer estuvieron entregando en cierto lugar de nuestra ciudad, estuvieron entregando despensas, ¿no? No voy a decir el lugar, pero cierto lugar conocido por Beisborama estuvieron entregando despensas. Qué bueno, ¿no? Pero a ciertas personas, dicen por ahí, ¿no? Yo me enteré, entonces no fue para todos, ¿no? Y claro, ¿quién no necesita un apoyo? ¿Quién no necesita una ayuda, ¿no? Pero es muy cierto que en este tiempo de crisis son áreas de oportunidad. No lo tenemos que ver como algo negativo. Son áreas de oportunidad para atreverme a lo que no me he atrevido en cierto momento, claro, por estar en esa zona de confort e ir, buscar, ¿sí? Es algo de suma importancia y que nosotros los adultos en esta edad que tenemos, ¿no? En esta edad que tenemos que propiciar con los cercanos, con los nuestros, ¿no? Ayer un comentario muy personal que lo decía yo con mi hija. Ella tiene 15 años y le digo, hija, recuerda que nadie puede estar por encima de ti. Tú eres una mujer, tú eres una jovencita y tienes
que cuidarte de todas, pero nadie puede estar por encima de ti. Con otras palabras, sabemos muchas situaciones que han tenido las niñas y las mujeres en este sentido, de esa violencia que se ha generado en este tipo de pandemia, ¿no? Y me dice, papá, dice, eso lo he aprendido de ti, ¿no? En esa distancia, porque no estamos cerca, no estamos cerca, pero en esa distancia me dijo eso. Entonces, he ahí en los jóvenes, ahí en la juventud, que debe de ver esto no como un encierro, ¿no? Sino que vean como un área de oportunidad para ser mejores personas, para ser más humanos, que es una de las situaciones que nos hace falta, ¿no? Son muchos temas, economía, pero la economía se mueve como humanos y los humanos somos personas que pensamos y sentimos, ¿no? Algunos están muy tristes porque no están abriendo los centros comerciales para ir a comprarse una ropa, ¿sí? Porque se sienten, cuando se compra, ya, soy feliz porque ya me compré esto, ¿no? Son puntos de vista de cada persona, ¿no? Pero sí es muy cierto, consumir lo que nuestro Córdoba está produciendo, o sus alrededores está produciendo para todos nosotros los cordobeses. Gracias. Sería un consumismo con responsabilidad, ¿no? Claro, sí. Con responsabilidad. Oye, y además es importantísimo que los jóvenes, ahora que están viviendo estos tiempos de resguardo, pues se den cuenta y tengan la oportunidad de ver que el potencial lo tenemos y que las oportunidades están enfrente de nosotros. Luego muchas veces no tenemos la capacidad de ver las oportunidades, pero ahí están y siempre estarán. Y ahorita es un momento importantísimo para poder aprovecharlos y aprender. Eso me parece muy bien. Bien, amigos, pues nos vamos a ir a un pequeño corte, una pausa. Regresamos recordándole a nuestro amable auditorio que estamos en el conversatorio de la Asociación Civil Participación Veracruzana con el tema el COVID-19 y su impacto en el sector productivo, con nuestros participantes, la licenciada Lisette Carrillo Pérez, el ingeniero Javier González Bautista y el profesor Manuel López Vázquez. En un momento regresamos. Bien, estimada audiencia, regresamos con ustedes. Muchísimas gracias. Recordemos que estamos en este interesantísimo conversatorio promovido por la Asociación Civil Participación Veracruzana con el tema muy puntual y muy interesante como es el COVID-19 y su impacto en el sector productivo. Tenemos la fortuna y el apoyo de grandes amigos conocedores también de esta materia, como es la licenciada Lisette Carrillo Pérez, el ingeniero Javier González Bautista y el profesor Manuel López Vázquez. Bien, continuamos con nuestro conversatorio y quiero poner en la mesa la siguiente pregunta, que es muy interesante y se deriva de esta manera. ¿Cómo consideran que ha sido la respuesta por parte de los tres órganos de gobierno en apoyo a los sectores productivos ante esta crisis de la pandemia del COVID-19? Vamos a pedirle de favor que inicie esta ronda de charla al ingeniero Javier González Bautista. Adelante, Javier, por favor. Gracias, Jorge. Pues mira, el asunto sabemos que por naturaleza, no sé si sea del mexicano, cuando alguien nos apoya, cuando alguien nos ayuda, cuando alguien nos facilita las cosas, creo que nunca quedamos satisfechos. Perdemos un sentido muy importante de humanidad que es la gratitud. Y somos, por otro lado, bastante solventes para hablar y señalar, lo cual creo que es una identidad de nosotros los mexicanos. Y con eso que quiero decir, que si ya sea el gobierno federal, estatal o local, real o simulado, apoya o ayuda, y hablando de los sectores, a veces no es suficiente, Jorge, no es suficiente. Queremos todo, queremos que nos carguen y nos arrullen, y eso no es un sentido de madurez ni cívica ni personal.
Entonces, yo creo que aquí es muy importante, desde mi punto de vista, aclarar esto. Tenemos una esencia como personas mexicanas, que desafortunadamente, y lo comentamos hace un rato en la pregunta que se hizo, desafortunadamente es muy fácil extender la mano, Jorge. Dame, que me den, pobre de mí, estoy perdido, no tengo nada. Y una cosa que nos identifica con cierta, lo digo con cierta pena y tristeza, es que además somos un poco mentirosos, ¿sí? Mentimos, hacemos trampas. Si nos dan, decimos que no nos dieron. Nos volvemos a meter en la fila cuando ya nos dieron. Entonces, el sector productivo está manejado por personas también como nosotros, ¿no? Y yo digo que los niveles del gobierno, pues, han hecho su parte, Jorge. Han hecho su parte. Yo creo que aquí, en conclusión, quiero decir que nosotros y solo de nosotros depende. Lo hablamos hace un rato. Viene la creatividad, la innovación, el atrevimiento. Eso es de nosotros. Nadie va a decirnos, mira, lo explicaba muy sencillo, ¿por qué se amplían y contagian más la gente? ¿Sí? Primero, por las noticias, y segundo, porque hemos sido irresponsables. Somos bastante, ¿cómo se llama? Aventureros con la vida, ¿no? Nos aventuramos a ver qué pasa. Y yo creo que los niveles de gobierno, pues no nomás tienen que tratar con uno, dos, son con millones de personas, ¿no? Y yo creo que no los van a acorralar o no nos van a poner en un canal donde vayamos todos como borregos, ¿no? Todos somos diferentes. Y para mí, lo que dije al principio, los apoyos no son suficientes porque me pongo en el lado de los que producen, ¿no? Pero con ese poco que le dan, que le proporcionan, que le facilitan, hay que hacer algo. O sea, a ti te corresponde hacer el doble o el triple. Yo te doy un tercio, yo te animo, yo te facilito, yo te informo, porque es importante informar. Y ¿sabes qué? Órale, vamos para adelante. Lo mencionó muy claramente el profesor Manuel, ¿no? O sea, tenemos que apoyarnos comprando productos de la economía local, ¿sí? Incentivar a las personas. Yo veo, por ejemplo, aquí personas que nunca habían, ahora vienen hasta cantando en la calle a voz alta, ¿no? Con su equipo de sonido. Eso es una creatividad y hay que apoyarlo, ¿sabes qué? Pues órale. A lo mejor tenían un trabajo formal, pero el sector federal y estatal, a lo mejor el local uno lo ve aquí y no, pues no han hecho nada, ¿no? Pero quizás sí han hecho suficiente, no completo, pero que de alguna manera mucha gente, muchos beneficiados no quedan satisfechos. Muy bien, Javier. Muy bien, muy interesante tu postura, tu comentario, aunque sí habría que expresar que hay que evaluar el tipo de sectores productivos porque hay de niveles a niveles. Claro, claro. Y en este sentido, yo sí podría abonar un poco a lo que tú comentaste, una vez teniendo ese análisis correcto sobre los diferentes sectores productivos, porque tienen diferente planta laboral, tienen diferentes necesidades económicas. Yo lo veo, como dice la pregunta, el apoyo a los sectores productivos, se tiene que generar una nueva política económica para impulsar a estos sectores, que a lo mejor es muy bueno lo que aquí comentamos, que individualmente tengamos que generar un potencial, pero si ya estamos hablando de empresas importantes, debe de ser un trabajo equilibrado con las autoridades, porque, bueno, las empresas, hablando de una manera honesta, están siempre cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pues parte de esa obligación fiscal es un compromiso fuerte que tienen las empresas. Y déjenme decirle, mis estimados amigos, que en estos momentos no hay un programa específico que se diga, la Secretaría de Hacienda va a sentarse a platicar con estos grandes
inversionistas que hay en nuestro país, mexicanos, de capital mexicano, para poderles darles un colchoncito y puedan impulsarse, ¿no? No, las situaciones de las obligaciones siguen iguales. Ahora, por otro lado, tomemos en cuenta el esfuerzo. Yo sé que el gobierno no tiene suficientes recursos para decir a inversionistas o sectores productivos de diferentes niveles, a todos los vamos a ayudar. No, pues no lo tiene. Pero sí es importante que se pueda generar un equilibrio y fomentar un mecanismo financiero para que, yo puse un ejemplo, ¿no? El tema de la recaudación, a lo mejor alivianar un poquito. Ahora, por el otro lado, hay capital en inversión productiva, pero que son capitales generados por créditos que fomentan los bancos. Y en estos momentos de pandemia, los bancos no han dado un paso de apoyo a sus clientes. A lo menos los que tenemos en ocasiones que utilizar alguna tarjeta, nuestra obligación es la misma, el mismo interés. Es rudo el interés que están manejando los bancos en estos momentos de crisis donde muchísimas empresas, créanme, están cerrando sus puertas. Entonces, desde esa perspectiva, yo alabo mucho, por ejemplo, el tema de que el gobierno federal está atacando la corrupción y ya dio a conocer el tema de que el ingreso que tiene el país, que es con toda la aportación de los mexicanos, que es el presupuesto nacional, es una billonada de dineros. Y ya se dio cuenta, y ya lo dio, qué bueno que lo hizo, lo dio a conocer públicamente, que en otros regímenes, pues nada más nos dejaban un poquito para el ejercicio social y para el apoyo, y lo demás pues iba en otras cosas. Bueno, pues qué bueno. Eso quiere decir que esta nueva administración va a tener la posibilidad de obtener más recursos para el apoyo. Pero en estos momentos que estamos viviendo, mis estimados amigos, yo considero que fiscalmente también se debe de voltear a ver a la persona, la que ha sido cumplidora, porque recordemos que tenemos récords de las obligaciones fiscales y los bancos también, si somos unos clientes cumplidores, deben de voltear y decir, señor, ahora me toca a ti, a mí como banco, apoyarlos. Ese es un punto de vista, pero cedo la palabra con la misma pregunta. ¿Cómo consideras que ha sido la respuesta por parte de los 3 niveles de gobierno en apoyo a los sectores productivos ante esta crisis al profesor Manuel López Vázquez? Adelante, profesor. Tu micrófono, profe. No. Gracias. Ahora sí. Digo, qué pregunta tan interesante, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo está pegando en el sentido a las empresas, al sector empresarial, esta situación del COVID? Bueno, ¿y qué apoyos por parte del gobierno, principalmente del gobierno federal, tiene, ¿no? Por parte del fisco tengo entendido que no hay ninguna política monetaria para reducir el impuesto, ¿no? En el aspecto de consumo de energía eléctrica, considero que por ahí ya salió un reportaje en los medios nacionales, ¿no? Sobre el aumento en esas tarifas, ¿no? O regulación a la tarifa, pero como no pudimos salir, pues se lo nivelamos, pero ese nivel, si antes pagaban 2,000 o 3,000 pesos, ahora son 5,000 o 6,000 pesos. Entonces, no existe un programa de apoyo para ese empresario. O sea, háblese de diferentes niveles de empresarios, bueno, pero al tener una empresa, el nivel que sea, pues tú estás invirtiendo, pones tus recursos en esa empresa para avanzar, ¿no? Entonces, en el sentido del fisco, pues no hay un apoyo. En el sentido de la energía eléctrica, pues se ha incrementado el precio como tal. Entonces, si es necesario a nivel financiero, a nivel de nuestro gobierno,
bueno, voltear y ver y apoyar a las empresas, ¿no? En este sentido, principalmente en el aspecto del fisco, ¿no? Pero bueno, hasta ahorita no hay un informe, no hay una situación de decir, bueno, lo estamos pensando, lo estamos analizando, ¿no? Pero recordemos también que, bueno, que se les pidió a las empresas que retuvieran a sus empleados, ¿no? O que les pagaran el sueldo base, ¿no? Pero hay otra situación. Esas empresas no cumplieron con retener a sus empleados y en muchos casos lo que hicieron, te vas y no hay pago. Veamos si te volvemos a recontratar cuando reactivemos la actividad económica. O sea, hay situaciones que surgen en esta situación de pandemia que algunas empresas nos hicieron responsables de sus empleados. No les brindaron ese apoyo. ¿Sí? O sea, y aquí mismo en Córdoba, ¿eh? O sea, Sí, claro. hay uno o dos hoteles, ¿no? Hablo de hoteles, que agarraron y dijeron, ¿saben qué? Tú te quedas con tal sueldo, pero tú te vas y no tienes sueldo, te lo vamos a tomar en cuenta cuando se normalice todo esto, ¿no? Entonces, desafortunadamente, no pensamos en el otro, sino a veces pensamos nada más para nuestra arca y dejamos desprotegidos a nuestros empleados, a nuestras empleadas en este sentido. Entonces, si nuestro gobierno federal, nuestro gobierno estatal, ¿sí? Viera una manera de apoyar, voltaría a esas empresas que realmente apoyaron a su plantilla de personal, ¿no? O sea, porque bueno, todo hay un reporte con el INSS, ¿no? Por todos los trabajadores tenerlos asegurados, ¿no? Entonces, si hay una reducción en la plantilla, pues se da uno cuenta, o el INSS se daría cuenta, ¿no? Bueno, ¿a quién se despidió por esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, considero que es prudente, es necesario, ¿sí? Que exista un apoyo de manera fiscal a las empresas. Pero aquellas empresas que, bueno, lo comentaste, Jorge, que bueno, que realmente fueron responsables, ¿no? E independientemente de esa responsabilidad fiscal, de esa responsabilidad con sus trabajadores, con sus asociados, ¿no? Porque muchos o algunos dijeron, no, pues, ¿saben qué? Se cierra, no hay sueldo. Bueno, te mantengo en la plantilla, te reduzco el sueldo, pero vas a tener tu trabajo, vas a tener tu sueldo, ¿no? Pero en algunos casos no fue así. Entonces sí es prudente que nuestro gobierno federal incluya un apoyo fiscal para dichas empresas. Es cuanto. Aquí el tema era la protección de los trabajadores, ¿no? A lo mejor Sí, hacer un modelo, una empresa, un comercio amplio o una industria, como generalmente hacen rotación de trabajadores, ¿no? Un día, un grupo de trabajadores o una semana trabajan 3 días y otra semana trabajan otros 3 días. A lo mejor no van a tener todo el ingreso de toda la semana como normalmente están acostumbrados los trabajadores, pero a final de cuentas tienes un ingreso pequeño, pero lo tienes, ¿no? Pero tienes razón, aquí hubo despidos así es. y mucha gente pues anda en la calle ya dedicándose a otras actividades que no conllevaban a su trabajo. Y por el otro lado, a mí me llama mucho la atención, no sé, amigos, si ustedes estén de acuerdo conmigo, o si también lo hayan visualizado, porque ya el profesor lo acaba de comentar. Es increíble, a mí me llama mucho la atención porque a mí me subió 120% mi último recibo de electricidad que pagué aquí en mi hogar, 120%. Y ya estando en pandemia, que precisamente el gobierno, las autoridades de salud nos instruyen para que no salgamos, para que estemos en nuestro hogar. Y bueno, si estamos en nuestro hogar, pues vamos a utilizar muchos aparatos eléctricos, por más que digamos, siéntate a leer un libro, pues sabemos que no, que muchas veces pues tenemos otras actividades que hacer, nuestra propia iluminación en nuestro hogar,
los que tienen clima en algunas regiones calurosas, pues tienen la necesidad por salud inclusive de tener frescos sus hogares. Entonces, me llama mucho la atención cómo el gobierno, porque tuvo que dar la autorización el gobierno, el presidente de la República, para que se empezaran a generar estos aumentos tan desmesurados y sobre todo ahorita que lo que estamos comentando, muchas personas se quedaron sin su actividad laboral. Ahora, por el otro lado, la oferta y la demanda, el incremento de los combustibles fósiles, todos los, ese tema también es importantísimo. ¿Por qué? Porque afecta, aunque una persona que sea de un sector vulnerable no tenga un vehículo, pero tiene la necesidad de trasladarse en un transporte público. Y cuando al concesionario del transporte público le elevan el precio del diésel, pues lo primero que hace es elevar su pasaje, porque es una cadena. Y el último que cubre todos estos temas, pues es el último consumidor. Entonces, yo creo que ahí hace falta, a lo mejor en otros tiempos, pues sí le vas a elevar el costo a estos elementos de servicio como la electrificación, como los combustibles fósiles, pero no en pandemia. Eso se me hace un poco irracional. No estoy criticando al gobierno, simple y sencillamente digo, ese tipo de políticas llama mucho la atención, porque por un lado está ayudando a jóvenes, está ayudando a viejitos, dándoles recursos, pero por el otro lado le está dando un golpe al sector productivo con estos aumentos desmesurados. Yo lo considero así y yo creo que cada uno de nosotros en esta pandemia, pues en alguna ocasión nos hemos dado una vuelta a comprar al mercado, a comprar al centro comercial y créanme, todos los productos básicos están a la alza, todos los productos básicos. Y precisamente en estos momentos de tiempos de pandemia, donde no existe esa regulación de que espérense, aguanten, no eleven no incrementen, pero es una cadena. Aquí ya lo dijimos, es una cadena productiva. Pero para darle continuidad a este tema, le voy a pedir también su comentario a la licenciada Lisette Carrillo Pérez con la misma pregunta. ¿Cómo consideras que ha sido la respuesta por parte de los 3 niveles de gobierno en apoyo a los sectores productivos ante esta crisis? Adelante, Liz. Gracias. Continuando el tema que están hablando sobre los estímulos fiscales, aquellas empresas que se sumaron, ¿no?, a proteger a sus trabajadores y que cumplieron los lineamientos. Déjame decirte que, bueno, desde hace varias semanas estoy llevando un curso de la FAO, que es de las Naciones Unidas, en donde también está involucrada dentro de mis materias a la Organización Internacional de Trabajo. Y en una de esas tocamos el punto, ¿no? ¿Cómo está esta organización con respecto al COVID y sus recomendaciones a las naciones, ¿no? Entonces, una de ellas toca precisamente ese tema, en el que se invita a las empresas a sumarse, a proteger a sus trabajadores para que no se extienda la pandemia. Por otro lado, invita a los gobiernos a que den estímulos fiscales a aquellas empresas que sí cumplieron estos lineamientos. Y no solamente estímulos fiscales, sino también créditos con unas tasas de interés muy bajos, y también también recomienda a esta organización dar otro tipo de apoyos, como ese famoso de los 25,000 pesos que algunos están recibiendo. También es una ¿cómo se llama? Recomendación de este organismo internacional del que México forma parte, ¿no? Y hay muchas más, ¿no? La FAO recomienda que se vigile que no aumenten los precios, pero es que es imposible controlar a todo el país. Hay personas que aunque están comprando los productos para comercializarlos, pues simplemente están haciendo su agosto, como dijo hace rato Javier, no están siendo honestos. Entonces, ¿cómo controlas esa situación? ¿Qué nos dicen? Hay que denunciar, pero ¿cuántos de nosotros siquiera hemos denunciado que en tal o X lugar, ¿cómo se llama? Están incrementando los precios? Apenas ayer me enteré de una noticia de que un banco aquí local estaba cerrada sus puertas. ¿Por qué? Porque estaban aprovechando esta crisis para hacer su agosto, para dar créditos a unas tasas de interés que no estaban permitidas y las acaban de cerrar porque alguien denunció, ¿no? Entonces,
hay recomendaciones de organismos internacionales en los que México forma parte, que los está aterrizando ya a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, ¿no? Como dije, otra de las recomendaciones es que se cuidara el campo, ¿no? La Organización Mundial de Salud pide, exige, recomienda y casi suplica, por favor, cuídense, mantengan el resguardo porque no queremos que lleguen a las comunidades rurales. Muchos decimos, bueno, ok, salimos a las calles, bueno, yo no sé, en lo personal no he salido, me he resguardado, pero sí he visto muchas personas que salen, tan solo el camión de pasaje llega cargado de personas que no les importa, ¿no? Pero tan solo hagamos esta reflexión, ¿por qué hay tanta insistencia por parte de las autoridades en los tres ámbitos de que se cuide, que no llegue la pandemia al campo? Simplemente porque si llega al campo, nuestra seguridad alimentaria se vería seriamente afectada. No habría todas las personas dedicadas al campo enfermarían, y son personas de tercera edad, ¿sí? La mayoría de gente que trabaja en el campo es gente de tercera edad, no tenemos una generación de jóvenes que estén trabajando en el campo. Entonces, imagínense, si las personas de la tercera edad son las que más están siendo afectadas por esta pandemia, el que se contagien, no va a haber quien produzca, y entonces sí nos meteríamos en serios, graves y hasta catastróficos problemas, ¿no? En caso de que la producción de alimentos se colapse, ¿no? Entonces, hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud como esta, ¿no? Que aterrizándolo, esa es la causa porque hay que cuidar a nuestro campo. Hay recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo. Yo me sorprendí cuando vi el número que decían 25 millones de empleos se van a perder, y es inevitable, o sea, se van a perder, ¿no? La cuestión es aquí, ¿qué se va a hacer con estas personas? Como dijo Javier, también la ciudadanía tiene que poner de su parte e innovar. Si recibo un apoyo, bueno, pues tengo que ver. El apoyo no es para que yo pase los días, no es para que yo viva mientras, no, el apoyo es para que te nazca el ingenio, inviertas y empieces a reactivar tu propia economía, ¿no? Ya tuvimos bastante tiempo para prepararnos. Hay muchas universidades que abrieron su cartera de cursos, que lo dieron gratuitos como para haber preparado, para ver qué alternativas teníamos para reactivar nuestra economía, y también para ver esta situación el dicho que dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Tenemos que tener ingresos y diversificar nuestros ingresos. Es decir, no solamente depender de un solo trabajo, sino de varios, ¿no? Esas son las recomendaciones que da esta Organización Internacional de Trabajo, que ha estado vigilando y que ha estado manteniendo, digamos, ha estado haciendo reuniones de manera virtual con los principales líderes, ¿no? Para ver cómo no hacer que se afecten las economías. ¿Por qué? Porque hay muchos países que dependen de los productos de otros. Hay países que no producen, no tienen tierras para producir. Japón es una de ellas, ¿no? Entonces, está insistiendo mucho e incluso está sacando financiamiento para aquellos grupos que estén dando alternativas de cómo enfrentar esta crisis del COVID, porque ellos dependen de las importaciones de alimentos. Entonces, están muy interesados. Entonces, todas estas recomendaciones que a veces nos parecen hasta exageradas, no son más que recomendaciones sobre casos ya aprobados. Recuerden que en el 2009, les digo porque a mí yo sufrí de eso, hubo una pandemia de influenza, si recuerdan que en el 2009 a nivel mundial se desató, entonces, y dejó, híjole, serias secuelas a nivel económico. No hizo tanto ruido aquí en México porque hicieron las mismas recomendaciones de reactivar la economía que allá, pero aquí no se vio nada, no se vio como lo que estamos viendo ahorita, pero ya se tienen experiencias, y en base a esas experiencias se hacen modelos y se hacen programas que las naciones tienen que seguir. Algunos les aplican, algunos no. Todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son las que cada día vemos en la radio, en el Facebook, que son las recomendaciones que está haciendo la Secretaría de Salud. Cada uno lo está haciendo en su rubro, pero están partiendo de modelos que ya, de situaciones que ya pasaron y que por acuerdos, por cooperativas, por tratados en los que las naciones pertenecen, están vigilando se apliquen, ¿no? Entonces, proteger a los trabajadores, principalmente al campo, es prioridad tanto de los tres gobiernos. Esto es a nivel federal, ¿no? Aterrizando los tratados internacionales, los acuerdos, ¿no?
A nivel gobierno también, bueno, pues teníamos que hacer un ensayo, pues saber qué estaban haciendo las autoridades investigando. Bueno, también sale que aquí en Veracruz tenemos un impuesto a la nómina. Ojalá que ese impuesto a la nómina ahorita en esta pandemia, que es un 2% a la nómina, bueno, algunos empresarios empezaron a decir que sería bueno que por este momento se suspendiera. Es una buena acción porque en un ejercicio pues es un buen dinero, o sea, no vas a poder, no puedes estar pagando un impuesto a la nómina cuando estás mandando a tus trabajadores a descansar con sueldo, por decirlo, ¿no? A resguardarse. Entonces estaban viendo la forma de que esta condonación de impuestos sea aquellas que sí cumplieron, ¿no? Y en realidad a lo mejor parecerá poquito, parecerá mucho, pero es una estrategia. También se habló de créditos de 200, 300 mil pesos para que las empresas puedan, ¿no?, solventar algunos de sus gastos fijos, ¿no? Porque las rentas siguen corriendo la luz, siguen corriendo los servicios, ¿no? Tanto de internet y todo, agua y todo eso. Y más con el incremento de la luz, pues las empresas son gastos fijos que tienen que ir solventando, ¿no? Y no están produciendo. Entonces, así está, ¿no? A nivel municipal, la verdad es que yo no he visto nada. Aquí, como lo dijo el profesor, lo único que he visto, y perdónenme por la expresión, lo único que he visto es narcisismo por parte de las autoridades. No he visto que se haya hecho algo. La verdad es que solamente las cosas que se están haciendo en pro de ayudar a las comunidades las están utilizando para otro fin, para fines políticos, para fines de vender una imagen, y eso no es más que una patología de alguien narcisista y de alguien que simplemente se sentó en una silla y no la quiere dejar, pero no la quiere dejar sin nada. Entonces, no puedo hablar a nivel municipal porque en lo personal lo que he visto, pues no puedo decirlo aquí porque me cierras el micrófono, pero no lo he visto, ¿no? Pero a nivel gobierno estatal y federal, pues bueno, el trabajo es mucho, hay muchas cosas que hacer. Sí sería bueno que los estímulos fiscales sean para aquellas empresas que cumplieron, pero no es algo que se va a determinar ahorita, porque seguimos en la pandemia, seguimos en esto, y eso es algo que más adelante se tiene que ver. Si no se ve, pues bueno, como sociedad civil tenemos que exigirlo. Muy bien, pues muy interesante las diferentes posturas. Ya nada más para concluir, yo creo que aquí lo más preocupante, lo más crítico que se nos puede venir es que a partir del 1 de julio entró en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, y la verdad el sector productivo entra muy, pero muy débil. Así es que quién sabe qué es lo que pueda acontecer o va a acontecer en los próximos meses. Ya para cerrar en comentarios generales breves, porque ya se nos está concluyendo el tiempo, le voy a pedir al profesor Manuel López Vázquez su comentario, por favor. Gracias. Pues bueno, pues antes que nada el gusto de intercambiar puntos de vista sobre esta situación de nuestro país y principalmente de nuestra ciudad, ¿no? Y que estamos en los espacios pertinentes, ¿no? Como es esto, comentarlo, darlo a conocer, y que la sociedad civil está pendiente de lo que hacen las autoridades locales. No es que seamos como el día de hoy, que se esperaba en la ciudad de Jalapa una manifestación agresiva por parte de cierto grupo, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser muy críticos, y dentro de esta situación de esa ética y de esa moral que nos debe o que nos viste, ¿no? Pues tenemos que ser de manera cuidadosa, así como se juega el ajedrez, tenemos que ir trabajando en ello para tener un Córdoba mejor, un Córdoba que se respire tranquilidad, un Córdoba que luzca su belleza, su belleza histórica, su belleza de las personas, de los hombres y mujeres que trabajan porque Córdoba sea mejor cada día. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Muy amable.
Ingeniero Javier González Bautista, tu último comentario, por favor. Sí, Jorge, pues muchas gracias también a Participación Veracruzana por esa oportunidad que nos brindan y en lo personal para ti también, Jorge. Pues yo creo que aquí algo que nunca se nos debe determinar ni en país, ni en estado, ni en ciudades, ni en familia, es tener el ánimo, tener la fe, la fortaleza para afrontar todo tipo de situaciones. Podemos hablar de crisis económicas, de crisis en seguridad, que crisis en seguridad la vivimos desde hace años, Jorge. Cuando empezamos a ver esto, a mí me sorprendía ver el ejército, eso tiene años. Y si tú recuerdas, no había presencia del ejército en nuestra ciudad. Cuando empecé a ver esas imágenes, a mí me daba escalofrío. ¿Qué pasa años después? Estoy hablando, tiene más de 10 años esta crisis de seguridad. ¿Y qué pasó? Pues como que nos acostumbramos, ¿no? Y llegamos a escuchar detonaciones y como que ya nada más agáchate o resguárdate, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es tener una postura personal o de familiar, de esperanza, de ánimo, pero sobre todo de trabajo, Jorge. Yo escucho muchos, vamos a decir, diálogos políticos y que esto y que el otro es promoción. Y yo siempre he manejado la palabra. Bien, amigos, pues continuamos aquí con este conversatorio auspiciado por la Asociación Civil Participación Veracruzana con el tema del COVID-19 y su impacto en el sector productivo. Estábamos platicando con el ingeniero Javier González Bautista, que está manejando su tema. Adelante, Javier, por favor. Sí, Jorge, bueno, decía yo hace un momento, las crisis son situaciones que no obstante son poco deseables, a veces nos hacen pues cambiar nuestra actitud, afrontar las cosas de manera diferente, salir de nuestra área de confort. Se habla mucho de hacer tal o cuales cosas. Sin embargo, no debemos olvidar nuestra fortaleza espiritual, nuestro ánimo. O sea, no podemos claudicar en momentos de crisis, al contrario. Y aquí yo creo que fundamentalmente debemos tener una palabra y una acción siempre, que es trabajo, trabajo y fortaleza. Una bendición también es el trabajo y creo que eso es importante, Jorge. Y no perder el ánimo. Creo que las situaciones difíciles también nos dan un espacio para reflexionar, para tener un momento de contrición espiritual y afrontar las cosas con mucha fortaleza. Muy interesante tu postura. Muchas gracias en tu comentario general. Sobre todo tocas el tema de la espiritualidad, ¿no? Que muchas veces cuando se habla de sectores productivos, se habla de la economía de un país, tal parece que estamos hablando de otros términos, pero es importantísimo también que se habla del humanismo ante estos ejercicios de los sectores productivos. Así es que, y ahí dentro del humanismo, pues tocar el tema de la espiritualidad. Así es que, pues, muy importante tu reflexión sobre este tema. Liz, creo que nos falta tu reflexión, ya final, por favor. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a esta plática. Perdón, pero uno se agarra el micrófono y no lo quiere soltar. El tema está muy, muy interesante. ¿Sabes para qué me invitan? ¿Qué puedo decir? Sacar al país de esta crisis es tarea de todos. Todos tenemos que participar. Hace rato me dio también la razón aquí el profesor Manuel López sobre el empoderamiento económico a nivel local. Hay que consumir local. Y eso es algo que sí está en nuestras manos hacer, que no nos cuesta, eso reactiva cualquier economía. Y la otra, veamos una oportunidad también, como dijo Javier, ¿no? Encierro obligado, voluntario en algunos casos, nos ha permitido acercarnos y hacer una reflexión de qué pasaría ante una situación más grave, ¿no?
Es momento de empezar a comer sano. Ya vimos los números, se están llevando a las personas que tienen algún padecimiento. Yo estuve en la tablita, déjenme decir, ¿no? Gracias a Dios me permitió estar aquí. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con mi vida? Como muchos otros, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Es una oportunidad para acercarnos más al Creador, a la persona, a ese ser en quien nosotros creemos. Esta es una oportunidad para reencontrarnos con nosotros mismos. Fue una excelente oportunidad para que las familias se unieran, dado caso estuvo por ahí de violencia y todo que hay que analizar. Pero hay que ver las oportunidades que nos da, que nos está dejando esta pandemia. Hay que crecer. Me da tanto gusto que hay muchas personas y aquí mis vecinos que iniciaron su propio huerto. Eso es una muestra de que están ya preocupados por su entorno, por la economía también, por su economía, por la salud. Entonces hay que incentivar actividades y este es el momento de incentivar actividades que promuevan el cuidado de la salud, del medio ambiente, que promuevan la sana convivencia. Es momento de que nos unamos, dejémonos de egoísmo. El que no necesita, pues lo necesita y hay que ayudarlo. Si tú estás en la condición de ayudar, pues ayuda, puedes ayudar compartiendo conocimiento, puedes ayudar participando, puedes ayudar consumiendo lo que localmente se da, ¿no? Entonces hay que aprovechar la oportunidad, hay que verlo por el lado bueno y ojalá que haya otro conversatorio para que podamos seguir platicando, porque el tema da mucho de qué hablar. Hay muchas cosas que uno quiere compartir, hay muchos casos que analizar. Lo único que le pido a la población es que antes de emitir un juicio sobre X o Y, informémonos para que podamos entender por qué. ¿No? Antes de emitir una crítica hay que ver el trasfondo, hay que ver a quién beneficia y no seamos egoístas, sabemos que hay una población que está seriamente afectada, permitamos que a esa población se le ayude y seamos más empáticos unos con otros. Es mi mensaje final. Muy bien, pues creo que ha sido muy ilustrativo y muy productivo esta charla dentro del conversatorio. El tema muy específico, el COVID-19 y su impacto en el sector productivo. Lo tratamos de diferentes maneras, que eso fue lo más importante. Y de verdad agradezco muchísimo su participación de nuestra amiga, la licenciada Lisette Carrillo Pérez, especialista en consultora de grupos organizados que generan proyectos productivos. Muchísimas gracias, Liz. También agradecer muchísimo al ingeniero Javier González Bautista, coordinador general del Comité de Vinculación Social del Comité Estatal de nuestra Asociación Civil Participación Veracruzana. Y también agradecerle y le enviamos un fuerte abrazo también al profesor Manuel López Vázquez, secretario de enlace con el sector rural del Comité Estatal de nuestra Asociación Civil y supervisor escolar de la zona 43 con sede en San Juan, Texhuacán, Veracruz, efectivamente. Muchísimas gracias por su participación y bueno, en nombre del doctor Jorge Francisco Vélez Bautista, nuestro presidente estatal de la Asociación Civil Participación Veracruzana, les damos las gracias a toda nuestra amable audiencia por habernos sintonizado en este conversatorio cumpliendo con las normas que nos está indicando nuestra Asociación Civil Participación Veracruzana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Que estén bien. Saludos. Gracias. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.